Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a volver, sí, a volver a hablar del IVA y de cómo calcular o prever cuánto vamos a tener que pagar de IVA al final de cada trimestre para poder tenerlo guardado en la medida de lo posible, no solo en un restaurante, sino en cualquier otra empresa de la gente que me seguís, que no solo tenéis restaurantes, sino que tenéis otros tipos de empresa diferentes. Pero antes, dos cosas. Una, estoy fatal de la garganta, como veis. Acabamos de volver del evento que hemos tenido en Suiza y bueno, pues me traigo un regalito. Y dos, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Esta semana pasada, cuando volvimos de Suiza, hemos tenido un par de contactos con algunos de vosotros y la verdad que es increíble las cosas que me decís y lo que me decís que os sirven estos vídeos, con lo cual solo con eso nos damos por más que pagados, así que muchísimas gracias. Así que nada más, ¿estáis listos? Vamos al lío. Vamos a ver, ya hemos hablado en alguna ocasión del tema del IVA. Y sé que estoy un poquito pesado con este tema, pero ¿qué ocurre? Que todas las semanas, todos los meses y por supuesto todos los trimestres me encuentro con mis propios clientes, a los que yo ya les he dicho todo esto que os voy a decir, que siguen encontrándose con la misma situación y siguen encontrándose con las mismas sorpresas a la hora de tener que pagar el IVA. Así que, una vez más, vamos a hablar sobre el IVA y vamos a intentar solucionar aquellas dudas y daros algún truco que ya os he dado en alguna ocasión para que sepáis cuánto es lo que vais a tener que pagar de IVA aproximadamente, muy cerca de lo que vais a tener que pagar de IVA. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El IVA. El IVA es un dinero que nosotros repercutimos al cliente, cobramos al cliente cada vez que le emitimos un ticket o factura, y en el caso de restauración siempre es al 10%. Cuidado, que me he encontrado con clientes que tenían la comida al 10% y la bebida al 21%. No es así. La bebida, aunque sea alcohólica, es verdad que es al 21%, sin embargo, como nosotros somos hostelería, restauración, siempre repercutimos al 10%, siempre cobramos a un cliente el 10%. ¿Qué significa eso? Que hay que tener en cuenta que una parte del precio que nosotros le estamos cobrando al cliente por aquello que está consumiendo no es nuestro, sino que el nuestro es el neto, sin IVA, y que esa parte que pone más IVA, o lo que le ponemos para el 10% más que le ponemos para llegar al IVA, eso no es nuestro, es del Estado. Y nosotros hacemos de recaudadores del Estado para darle ese dinero posteriormente al final de cada trimestre. ¿De acuerdo? Con lo cual esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. Y ese es el IVA que repercutimos. ¿Qué ocurre? Que como nosotros compramos cosas también, el IVA que nosotros compramos se considera o se denomina IVA soportado porque es el que soportamos nosotros, y el gobierno lo que nos dice es, oye, todo aquel IVA que tú repercutes es mío, pero réstale todo aquel IVA que tú compras, que es el que tú soportas. Porque ese me lo va a dar otro por ti, porque tú lo has comprado al otro y el otro ese IVA se lo va a dar al gobierno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pagar de IVA? El IVA repercutido al 100% menos el IVA soportado de aquellos gastos que son desgravables, de aquellos gastos que se consideran desgravables en mi negocio, de aquellas compras que son imputables a mi negocio y de las que le puedo quitar ese IVA, ¿de acuerdo? Entonces, esto que es ciertamente complejo si nos ponemos a decir, oye, ¿cuánto he repercutido? Es relativamente sencillo, pero ¿cuánto he soportado? Porque tengo gastos, compras al 10%, tengo compras al 21%, como alcohol y bebidas azucaradas, tengo alquileres al 21%, tengo haberas consultores al 21%, es decir, tengo 21, 10, 4, ceros de IVA, es un poco follón. Bien, cuando nosotros estudiamos en su momento cómo podíamos hacer esto de una manera más sencilla, estudiamos muchísimos negocios de restauración para saber cuánto era el IVA que tenían que pagar al final entre el IVA repercutido y el IVA soportado, y entonces, por la estructura habitual que tiene un negocio de restauración, si cogéis los ingresos con IVA, el 100% de los ingresos con IVA, y lo multiplicáis por el 4,5% de los ingresos con IVA, la cantidad que os salga es la que deberéis guardar, porque esa es la cantidad que tendréis aproximadamente que pagar de IVA una vez considerado tanto el IVA repercutido como el IVA soportado. Con una salvedad o una cosa muy importante que saber, que es: siempre y cuando todas las facturas de tus compras
se las hayas pasado a tu gestor contable para que las desgrave, para que las quite como gasto. Si todas aquellas facturas de compra no se las pasáis al gestor, o no le pasáis la factura de la luz, o la factura del agua, o la factura del alquiler, o la factura, cualquier tipo de factura que no le paséis, se va a considerar como ingreso, no se va a restar el gasto y va a modificar ese 4,5% que tendréis que pagar de IVA. Con lo cual, primero nos aseguramos que todas las facturas, todo lo que he comprado con factura, lo tiene mi gestor. Factura, no vale albarán, no vale ticket, factura. Y esto es muy importante, hacerlo siempre y se lo pasáis al gestor. Siempre que eso lo hagáis bien, de los ingresos con IVA del mes, por ejemplo, lo multiplicáis por el 4,5% y la cantidad que os salga la guardáis en una cuenta aparte porque no es vuestra. Y si al final son 1.000 o 2.000 euros al mes, o 3.000 o 5.000, cuanto más sea, más habéis facturado. Bien, entonces, el dinero que sea lo guardáis en una cuenta aparte y si al final del trimestre resulta que nos llega a pagar 3.000, 4.000 o 6.000, el dinero va a estar ahí aproximadamente, ¿vale? Porque es el que hayáis considerado. ¿Bien? Vale. Importantísimo que nuestro gestor contable tenga todas las facturas que nos podemos desgravar, por un lado. Por otro, esto que os estoy diciendo del 4,5% supone o es a los negocios de restauración, comida y bebida, con sus ingresos y sus gastos, porque eso es lo que hemos calculado. Por ejemplo, trabajamos con otro tipo de empresas a las que también les enseñamos dónde están perdiendo el dinero, les decimos cuál es la solución y les acompañamos para ser rentables. Por ejemplo, una de las empresas con la que trabajamos es un tornero fresador, que hace pequeñas piezas para grandes motores. Y cuando estuvimos viendo ellos cuánto tenían que pagar de IVA, resulta que era el 9% de los ingresos con IVA. Fijaros, el 9% de los ingresos con IVA. Es más, porque el margen es mayor, porque están repercutiendo más, porque todo lo que compramos es al 21%, en fin, por una serie de circunstancias diferentes, cuando hicimos el cálculo suponía el 9%. ¿Qué significa esto? Que lo del 4,5% es para los negocios de restauración y que si tú no tienes un negocio de restauración, dependerá del tipo de negocio que tengas, la facturación que hagas, el margen de explotación que tengas y los gastos que te desgraves, los que nos van a permitir saber si es un 9%, un 10% o un 8%. ¿Vale? En el caso del tornero fresador es el 9%, en el caso de la imprenta grande que también está trabajando con nosotros es un poquito menos del 9%, está entre un 7 y un 7,5%, pero cada uno de los negocios tiene aproximadamente un porcentaje diferente para hacer esta previsión de IVA contra los ingresos totales con IVA, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes un negocio de restauración, por favor, haz esa previsión de IVA, multiplica tus ingresos con IVA por el 4,5% para saber cuánto vas a tener que pagar de IVA. Y si no tienes ese tipo de negocios, ten en cuenta que será diferente, que en el caso, como os digo, de este torneo fresador es un 9%, pero que a lo mejor tu empresa tiene un porcentaje diferente. Y para ello tienes que analizar tu cuenta de explotación, tu margen de explotación, tus ingresos, tus gastos, quitarle a todos el IVA para ver cuánto te puedes desgravar, cuánto puedes quitarte de ese IVA para saber cuál va a ser el porcentaje de IVA que vas a pagar habitualmente de tus ingresos mensuales con IVA. De esa manera, si lo haces mes a mes, lo puedes guardar. Si lo haces en el trimestre, ya vas a ir un poco tarde, pero la idea es que a final de cada mes puedas guardar en una cuenta el dinero que tienes que pagar de impuestos relacionados con el IVA para que después, posteriormente, cuando lo tengas que pagar, simplemente lo pases de una cuenta a otra y listo. Yo lo llevo haciendo no todo el tiempo que lleva Averas abierto, porque al principio no podía, porque no facturaba lo suficiente ni siquiera para vivir yo, cosa que por cierto muchos autónomos hemos vivido durante muchos años. Ahora no es así y gracias a Dios ahora tengo una cuenta en la que tengo el dinero que tengo que pagar de IVA. Además, en mi caso, como yo facturo a clientes internacionales fuera de la Unión Europea, esas facturaciones no van ni con retención ni con IVA, y de ahí tengo que quitarme el 40 o el 45% porque voy a tener que pagar impuesto de renta, el IRPF o la declaración de la renta. Entonces prefiero guardarlo ya y cuando tenga que pagar, que el dinero esté en esa cuenta. Por cierto, y ya hablaremos otro día, que como esa cuenta empezó siendo muy pequeñita, pero cada vez esa cuenta de impuestos cada vez va siendo más grande, la tengo metida en un fondo de inversión de tal manera que al menos me dé una rentabilidad igual o superior al 3% anual.
¿Para conseguir tener más dinero? No, para que mi dinero no pierda valor, porque como el IPC, y ya hemos hablado de eso en el canal, se hace cada año, pues al menos que mi dinero no vaya perdiendo valor. Y cuando llega el momento de pagar, la saco de ese fondo, lo pago directamente a Hacienda y el 3% de ese dinero lo tengo en esa cuentecita, que ese es para mí, una vez que le quite los impuestos de rendimiento, por supuesto, porque todo tiene impuestos, como ya vimos, por cierto, en el vídeo, creo que el último vídeo que hicimos, iba a decir de la semana pasada, no, porque estuve en Suiza y no pude hacer el vídeo. Así que nada, 4,5% de los ingresos con IVA para los restaurantes, para los otros negocios, en los casos que nosotros conocemos, es el 9%, puede que en tu caso no sea el mismo. Si quieres me contactas y vemos cuánto es, y encantado de echarte una mano en ese cálculo. Nada más. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le dais al canal una vez más, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que lo empecéis a hacer y que os sirva de previsión para ir guardando ese dinero siempre que podáis. Si no podéis todavía, pues Dios proveerá. Y muchísimas gracias de nuevo y nos vemos más pronto que tarde, seguramente la semana que viene. Hasta luego, chao.